Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Perón, desde 1946 hasta 1955. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fue un régimen semidemocrático por la forma en que ejerció el poder. Si bien llegó al poder a través de elecciones limpias, eh, la forma en que ejerció el poder hace que sea un régimen semidemocrático, ya que, como vamos a ver más enseguida, eh, se peronizó la administración pública y gobernó en forma autoritaria. Bien, las principales características de este gobierno fue que ni bien ascendió al poder, este gobierno se conformó casi exclusivamente con militares. En un primer momento se proscribieron a los comunistas, se persiguieron a los sindicatos e intervinieron la CGT. Posteriormente, ya afianzados en el poder, se proscribieron partidos políticos, se intervinieron universidades, se estableció la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. Todo esto ya nos hace ver que fue un régimen semidemocrático. Perón se dedicó a vincularse con dirigentes sindicales, los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, y estas demandas empezaron a ser satisfechas, por lo que los sindicalistas, los dirigentes sindicales, empezaron a tener cada vez más poder y los sindicatos a tener cada vez más afiliados. Es aquí donde se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, y Perón, con el discurso de la justicia social, dividió a la sociedad entre el pueblo y la oligarquía. La sociedad quedó extremadamente polarizada. Surgió la doctrina de la tercera posición, con una retórica antiestadounidense. Hay que tener en cuenta que había en aquel momento, en la historia global, había básicamente dos posiciones. Por un lado, el hemisferio occidental, capitalista, liberal, democrático, y el hemisferio oriental, con su principal exponente como la Unión Soviética, era comunista. Entonces Perón propuso una tercera posición, ni cercana al bloque estadounidense, ni cercana al bloque soviético, sino independiente. Los socialistas tildaron a este régimen de nazifascismo, ya que tenía muchas características del régimen fascista de Mussolini. A partir de 1947, Eva Perón cumplía funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, y en 1947 también Perón reemplazó a la Corte Suprema y acabó con la autonomía universitaria. Fue durante este gobierno donde se nacionalizaron las inversiones extranjeras, principalmente se compraron los ferrocarriles, lo cual fue un éxito británico, ya que estos ferrocarriles eran empresas que estaban prácticamente quebradas, que ya no producían ganancias, que tenían un deterioro de inversiones considerable, y estos ferrocarriles fueron pagados con las libras que habían quedado en Gran Bretaña por la compra de alimentos durante la guerra. Es decir, no solamente, es decir, que pagaron los alimentos que usaron durante la guerra con unas empresas quebradas, que eran los ferrocarriles. Se enunciaron dos planes quinquenales. El primero de ellos fue una serie de vagos enunciados, no decía demasiado. La política del Estado estaba basada en la defensa del sector industrial, la regulación de la economía, inspiración keynesiana. Se nacionalizó el Banco Central, se dio una redistribución de ingresos, se fomentó el consumo, la alta ocupación. Todo esto provocó bastante inflación, y hay que tener en cuenta que todo esto pudo ser financiado por la abundante reserva de divisas que se habían acumulado durante los años de la guerra. Allí también cayó la superficie cultivada. En 1949 se reformó la Constitución Nacional, lo que le brindó a Perón la posibilidad de la reelección. Y una vez que fue reelecto, la doctrina peronista se convirtió en doctrina nacional. Hubo una propaganda masiva y adoctrinamiento en las escuelas, es decir, las personas recibían con su educación y con todos los bienes que consumían una alta dosis de propaganda peronista. La verticalidad y el faccionalismo se convirtieron en valores políticos, y el ataque al régimen
por parte de los sectores opositores provinieron principalmente en la ridiculización del nuevo rico y del humilde habitante urbano que empezaba a instalarse en las periferias de las grandes ciudades. Los primeros signos de la crisis se vieron en 1949, al mismo tiempo que surgía el autoritarismo de Eva Perón, y en 1951 llegamos al primer intento de derrocar a Perón. Fue fácilmente sofocado y Perón aprovechó la situación para establecer un estado de guerra interna que duró hasta 1955. En 1952 faltó carne, la gente debió comer un pan negruzco, los cortes de luz fueron frecuentes y para reducir la inflación se restringió el consumo interno y fueron eliminados los subsidios. Acá empezamos a ver ya todas las falencias de este régimen, que si bien tenía aspectos positivos, los aspectos negativos los superaban ampliamente, de ahí que vengan una crisis tras otra. Hubo un gran estancamiento industrial, ocasionado principalmente por la reducida eficiencia y el alto peso de los salarios. Había un poder excesivo de los delegados de fábrica, también había un ausentismo considerable los días lunes, después del fin de semana los trabajadores no se presentaban a trabajar. Es allí donde se restringe el crédito industrial y se restringe el uso de divisas, los contratos colectivos de trabajo fueron congelados por 2 años, y en los 3 años finales de su gobierno Perón tuvo una conducta errática. Como ya había mencionado, se peronizó la administración pública y la educación y se exigió la afiliación al partido, la exhibición del escudo y el luto por la muerte de Eva Perón. En las Fuerzas Armadas, por su parte, se dictaron cursos de adoctrinamiento peronista y en 1953 la violencia empezó a crecer. Estallaron bombas colocadas por opositores en Plaza de Mayo, grupos peronistas incendiaron la Casa Radical a modo de respuesta, también incendiaron la Casa del Pueblo Socialista, el Jockey Club, y surgió un conflicto entre Perón y la Iglesia por la intromisión de la Iglesia en la política. En 1954 se prohíben las procesiones y la enseñanza religiosa en las escuelas, se permitió el divorcio, reapertura de prostíbulos, y se intentó hacer un proyecto para reformar la Constitución a fin de separar la Iglesia del Estado. Ante esto, la Marina, con fuerte presencia católica entre sus oficiales, amenazó con bombardear a la Casa Rosada y concluyeron los ataques a la iglesia. Perón afirmó que por cada peronista caído caerían 5 opositores. Es así que vemos el grado elevado de violencia durante el final de su gobierno.